Las mañanas de domingo en Mason's Diner se movían al ritmo sagrado del tintineo de las tazas de café y las oraciones susurradas entre panqueques. Connor Reeves saboreaba estos momentos robados con Zoe, de 8 años, observándola pintar corazones de jarabe sobre pilas doradas mientras la luz otoñal se filtraba entre la lluvia con grasa de tocino y la alegría de un pequeño pueblo. Entonces sonó la puerta. 3 hombres entraron como sombras formadas. Trajes color carbón tan afilados que cortaban vidrio, zapatos que nunca habían tocado tierra honesta. Se movían con la fluida precisión de los depredadores más grandes. Su mirada colectiva recorrió el restaurante hasta que se fijó en una figura solitaria en la mesa 7. La mujer estaba sentada paralizada, con la taza de café de porcelana suspendida a medio camino hacia sus labios temblorosos. Sus nudillos brillaban blancos contra la cerámica marrón. El miedo emanaba de ella en oleadas que parecían helar el aire. La voz del líder rompió el suave murmullo de la mañana como una piedra a través de una vidriera. Evelyn, enfadada. El tiempo se cristalizó. El tenedor de Connor flotaba sobre los panqueques abandonados de Zoe mientras algo antiguo y peligroso se agitaba en su pecho. Un reconocimiento nacido de días más oscuros que había enterrado profundamente. Su voz surgió firme, cortando la tensión sofocante. Mesa equivocada, día equivocado, caballeros. Los 3 hombres giraron en perfecta sincronización, su atención cambiando como reflectores que buscan una nueva presa. La figura principal, de cabello plateado, de unos 60 años, con ojos que habían presenciado demasiados secretos, observaba a Connor con la intensidad de un joyero que examina un diamante en busca de defectos. Sus compañeros lo flanqueaban como sujetalibros amenazantes, con las manos apoyadas casualmente cerca de las solapas de la chaqueta, de una manera que sugería armas ocultas. La mujer a la que llamaban maldad enfadada permanecía inmóvil. Su respiración era tan superficial que apenas perturbaba el vapor que ascendía de su café sin tocar. Zoe levantó la vista de su obra de arte con sirope, percibiendo la tensión adulta que crepitaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta. «Papá», susurró, su vocecita rompiendo el silencio con más eficacia que cualquier grito. Connor colocó suavemente la mano sobre el hombro de Zoe, sin romper el contacto visual con el hombre de cabello plateado. El gesto parecía protector, pero quienes supieran leer el lenguaje corporal reconocerían la tensión acumulada en sus antebrazos, el ligero cambio de postura que sugería entrenamiento militar enterrado bajo años de vida civil. «Creo que la señora está intentando disfrutar de su desayuno en paz», continuó Connor, con la voz cargada de la autoridad serena que emanaba de comandar tropas en lugares donde la vacilación significaba la muerte. Los demás clientes del restaurante empezaron a notar el enfrentamiento. Las conversaciones se apagaban a media frase, los tenedores se detenían a medio camino de la boca y la camarera detrás del mostrador se quedó paralizada con una cafetera en la mano. Cedar Falls, Ohio, con una población de 8.712 habitantes, rara vez presenció enfrentamientos más dramáticos que las disputas por la clasificación del fútbol americano de la escuela secundaria. El hombre de cabello plateado sonrió, pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Vincent Carmine se presentó con la confianza despreocupada de alguien acostumbrado a que le abran las puertas y le respondan las preguntas sin resistencia. «¿Y tú eres?» Su voz tenía un ligero acento de la costa este, pulido por años de costosa educación y refinado por décadas de conseguir exactamente lo que quería. Connor reconoció a ese tipo de persona. Poder envuelto en civilidad, violencia vestida con ropa de diseñador. Había conocido a hombres similares en los rincones más oscuros del mundo, donde los intereses estadounidenses exigían protección y los límites morales se volvían incómodamente flexibles. Alguien que piensa que ustedes, caballeros, podrían estar más cómodos encontrando lo que buscan en otro lugar, respondió Connor, su acento del medio oeste enfatizando deliberadamente el contraste entre ellos. Evelyn Cross finalmente se movió, con la mano temblorosa al alcanzar su bolso. Los billetes estaban esparcidos por la mesa mientras buscaba a tienta su cartera. Un billete de 20
2 de 5 y un puñado de billetes arrugados que denotaban la habilidad de alguien que administraba cuidadosamente sus recursos limitados. La mirada de Vincent siguió el dinero con diversión, como si la pobreza fuera una curiosa aflicción que nunca había experimentado personalmente. La señorita Cross y yo tenemos asuntos pendientes, dijo, con un tono que sugería que este asunto no era de los que se pueden posponer ni reprogramar, de los que requieren privacidad y comprensión. La pausa antes de comprender fue lo suficientemente amenazante como para que varios comensales cercanos recordaran de repente sus citas urgentes en otro lugar. Las sillas rasparon contra el linoleum mientras la gente salía apresuradamente, dejando solo a los protagonistas y a un puñado de clientes habituales demasiado testarudos o curiosos como para abandonar sus rutinas matutinas. Connor se levantó lentamente, su figura de 1,88 metros desplegándose con deliberada precisión. Años de cargar leña y blandir martillos habían desarrollado músculos funcionales bajo su camisa de franela, pero fue su forma de moverse, equilibrado, alerta, listo, lo que llamó la atención de Vincent. «Zoe», dijo Connor sin darse la vuelta, «¿por qué no vas a pedirle a Dolores un poco más de jarabe?» La niña de 8 años dudó. Sus instintos le decían que algo importante. Estaba sucediendo, algo que los adultos generalmente intentaban proteger a los niños. Testigo, pero el tono de su padre no fue argumento, y ella se deslizó desde el stand. Con obediencia reacia. Dolores, la camarera de cabello gay que había estado sirviendo a los clientes de Mason para más 2 décadas, hizo señas a Zoe hacia el mostrador con una comprensión practicada de cuando los niños necesitaban estar en otro lugar. Con su hija de manera segura, Connor sintió que el hielo familiar se calmó en sus venas. El mismo enfoque frío que lo había mantenido vivo a través de 3 giras en Afganistán. Y 2 en Irak. Ahora, caballeros, dijo, su voz cayendo a los niveles de conversación que de alguna manera tenían más amenaza que los gritos podrían haber logrado. Voy a sugerir que, cualquiera que sea el negocio que crea que tiene con la señora, puede esperar hasta que haya terminado su comida. Él con confusión y algo que podría haber sido esperanza. Sus ojos marrones, buscando en su rostro pistas sobre por qué un extraño se arriesgaría a enfrentar a los hombres obviamente peligrosos en su nombre. Ella era mayor de lo que él estimó primero, a mediados de los 40, con rayas gris prematuras. A través del cabello oscuro y las líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches de insomnio y preocupación acumulada. Sin embargo, había algo familiar sobre sus características. Connor no podía colocar donde podría haberla visto antes. Vincent intercambió miradas con sus compañeros, algunos. Comunicación tácita pasando entre ellos. El hombre a su izquierda, más corto, barda, con nudillos con cicatrices que sugirieron una amplia experiencia con la violencia, cambió su peso de una manera. Eso colocó la mano de su arma al interior de su chaqueta. El tercer hombre permaneció perfectamente quieto, pero sus ojos catalogaron todo. Salidas, armas potenciales, civil, posiciones, posibles complicaciones. Estos eran profesionales, Connor se dio cuenta, no a los músculos locales contratados para intimidación. Se llevaron con la confianza de los hombres que habían eliminado los problemas mucho más grandes que un solo. Carpenter en un comedor de pueblo pequeño. Señor Reeves, dijo Vincent, y la sangre de Connor se convirtió en agua ártica. Él no había dado su nombre. Sí, sabemos quién eres, tal como sabemos quién es realmente la señora Cross y por qué se ha estado escondiendo en tu encantadora ciudad durante los últimos 3 meses. La revelación colgaba en el aire como humo de un arma descargada. La mente de Connor se aceleró a través de las posibilidades. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Por qué lo habían estado mirando? ¿Y qué querían con la mujer que aparentemente había estado viviendo bajo un? ¿Asumió la identidad en Cedar Falls? La cara de Evelyn había ido más allá de pálido aún. Color gris enfermo que sugirió que estaba luchando contra las náuseas.
Sus manos se sacudieron mientras ella alcanzó su taza de café, necesitando algo para estabilizarse, pero demasiado nervioso para confiar en su coordinación. La taza se sacudió contra el platillo como los dientes parloteantes. Creo que Connor dijo con cuidado, ¿qué? Me tienes confundido con alguien más. Pero incluso mientras hablaba las palabras, sabía. Sonaban huecos. La forma en que Vincent sonrió le dijo que la negación era inútil. Estos hombres habían hecho su tarea, y todo lo que sabían sobre él fueron mucho más allá de los registros públicos. Revelaría. Sargento Connor Reeves, primer batallón, 75º Regimiento de Guardabosques. Vincent continuó con el heredero satisfecho de alguien jugando una mano ganadora. 3 corazones morados, 2 estrellas de bronce y un incidente en la provincia de Kandahar, que nunca llegó a su registro de servicio oficial. La temperatura en el restaurante parecía caída 10 grados. Connor sintió dolor fantasma en las heridas viejas, memoria muscular de explosiones y disparos que ninguna cantidad de vida civil podría borrar completamente. Él miró hacia Zoe, que fingía ser absorbido en la selección de paquetes de azúcar mientras obviamente se esforzaba por escuchar la conversación de adultos. ¿Cuánto sabían estos hombres? ¿Qué tan atrás? ¿Su investigación va? Y lo más importante, ¿qué querían lo suficientemente mal como para arriesgar? ¿Exponiendo su propia presencia confrontarlo en público? Eventín se puso de pie abruptamente, su silla, raspando contra el piso con suficiente fuerza para llamar la atención de los clientes restantes. Este es mi problema, dijo ella, su voz más fuerte de lo que sugirió su mano temblorosa. Déjalo afuera. De eso. Había algo en su tono. Resignación mezclada con protección. Instinto que hizo que Connor volviera a evaluar todo lo que pensó que entendía sobre la situación. Esto no fue un encuentro aleatorio o un caso de identidad errónea. Estas personas se conocían. Tenía historia que precedió a su llegada a Cedar Falls. La pregunta era si esa historia era algo de lo que Connor podía alejarse, o si ya lo había atrapado en el momento en que él decidió hablar. La sonrisa de Vincent se amplió, pero era el tipo de expresión que pertenecía al documental. Imágenes de depredadores que seleccionan presas. Me temo que el señor Reeves se insertó en nuestro negocio en el momento en que abrió la boca, dijo. Y ahora todos vamos a tener mucho más tiempo. Conversación. Que los compañeros de Vincent, con el tipo de masa muscular que te vino de la violencia aplicada profesionalmente más bien que la vanidad del gimnasio. Se colocaron cerca de la entrada con casual eficiencia, bloqueando la salida más obvia, mientras que parece estar simplemente esperando una mesa. Connor contado. Salidas, puerta principal ahora protegida, entrada de cocina visible a través de la ventana de paso. Salida de emergencia cerca de él. Los baños que probablemente no se habían abierto en años y podrían activar las alarmas. Su entrenamiento automáticamente. Armas potenciales catalogadas al alcance. Cuchillos de mantequilla demasiado aburridos para ser útiles. Tazas de café que podrían servir como proyectiles. Aceite de cocina caliente de la cocina si pudiera alcanzarlo. Pero con Zoe en el edificio, sus opciones se redujeron considerablemente. Lo que sea que estos hombres querían, no podía arriesgarse a su hija que se convierte en daños colaterales en la guerra de otra persona. Papá. La voz de Zoe. Transportado por el restaurante, alto e incierto. Ella había notado las nuevas llegadas y sintió el cambio en atmósfera que incluso los niños podrían detectar cuando los adultos se prepararon para la violencia. Connor obligó a su expresión a algo parecido a la calma, ofreciéndole una sonrisa que esperaba que pareciera más convincente de lo que sintió. Solo hablando con algunas personas. Cariño. Quédate con Dolores. La camarera se había colocado protectoramente cerca del niño, sus manos desgastadas descansando sobre Zoes.
Hombros con abuela autoridad. Dolores había criado 4 hijos y enterrado un esposo que murió en Vietnam. Reconoció a los hombres peligrosos cuando los vio, y sus ojos sostenían el tipo de acero que vino de defender lo que más importaba. Si las cosas salieron mal, Connor confió en ella para llevar a Zoe a un lugar seguro, incluso si le costó todo lo demás. Vincent revisó su reloj con precisión teatral, como si operara en un horario que no pudiera acomodar mucho más demora. Miss Cross tiene algo que pertenece a mis asociados, explicó conversación. Evidencia que podría resultar vergonzosa. A ciertos arreglos comerciales. Hemos probado el enfoque cortés, llamadas telefónicas, cartas, incluso una visita a su residencia anterior en Phoenix. Pero ella parece haber desarrollado una aversión a comunicación. La respiración de Evelyn se volvió más laboriosa, y Connor notó que seguía mirando hacia su bolso como si conteniera algo más significativo que el lápiz labial y las llaves de la casa. Lo que sea estos hombres. Quería. Ella lo tenía con ella. La pregunta era si valía la pena morir y si Connors. La participación ya había tomado esa decisión para todos ellos. El juego de ajedrez se estaba volviendo más claro, incluso si no comprende todas las piezas hasta ahora. Tal vez Connor sugirió que la dama no quiera para comunicarse porque tiene buenas razones para permanecer callada. Estaba pescando información, tratando de entender la dinámica antes de comprometerse con un curso de acción que podría matar a personas inocentes. Pero la risa de Vincent sugirió que la inocencia era un lujo que ninguno de ellos podía permitirse más. Buenas razones, repitió. Señor Reeves, no creo que entiendas el situación. La señora Cross, o debería decir que el detective Martínez ha estado realizando vigilancia no autorizada sobre empresarios legítimos. El tipo de vigilancia que podría considerarse industrial, espionaje o incluso terrorismo, dependiendo de cómo quieran los fiscales federales creativos. Para obtener sus cargos. El nombre Martínez golpeó a Connor como un golpe físico. Había escuchado ese nombre antes en informes que se habían clasificado por encima de su nivel de autorización, susurraron en conversaciones entre oficiales que pensó que el personal alistado no estaba escuchando. Detective Martínez. Las piezas comenzaron a formar una imagen que Connor no quería ver completada. Sí, esta mujer era quien Vincent afirmó que era. Luego su presencia en Cedar Falls no fue una coincidencia. Ella estaba cazando algo o alguien, y su persecución había llevado directamente a la tranquilidad de Connor. Vida con su hija. Las implicaciones hicieron que su estómago se apretara de familiares. Temor, la misma sensación que había experimentado en los segundos antes de que IEDS detonara. Cuando el entrenamiento y el instinto gritaron advertencias de que su mente consciente todavía estaba procesando. Creo que, dijo lentamente, que ustedes, caballeros, deben irse ahora. Pero incluso mientras hablaba, Connor sabía que había pasado el momento de la resolución pacífica. La expresión de Vincent había cambiado de condescendencia a cálculo en frío. El aspecto de un hombre que había decidido que la negociación ya no era rentable. El señor Reeves, dijo Vincent, su voz con nueva autoridad. Vas a sentarte. Termine su desayuno y fingir que esta conversación nunca sucedió. La señora Martínez vendrá con nosotros para una discusión privada sobre sus actividades recientes. Y tu hija continuará creyendo que su padre es nada más que un carpintero de una pequeña ciudad sin conexión con operaciones clasificadas en países extranjeros. La amenaza fue construida elegantemente. Entregue a Evelyn para salvar a Zoe. Abandonar una extraño para proteger a la familia. Era el tipo de cálculo moral que había definido. El servicio militar de Connor, donde se presentaron opciones imposibles como necesidades tácticas. Pero la vida de Ibilian lo había suavizado de alguna manera, lo endureció en otros. Él
Ya no estaba dispuesto a sacrificar a las personas por conceptos abstractos de mayor bien, especialmente cuando aquellos. Los sacrificios fueron exigidos por hombres que usaban trajes caros y eufemismos hablados. Sobre la violencia. Oferta de contador, respondió Connor, su voz llevando el piso. Tono que había precedido a los tiroteos en lugares cuyos nombres nunca aparecieron en CNN. Dejas a la dama sola. Sales de aquí y olvidas que alguna vez viste a cualquiera de nosotros. A cambio, no hago cosas que puede requerir largas explicaciones para la aplicación de la ley local. Los compañeros de Vincent cambiaron la posición. Ligeramente, las manos acercándose a las armas ocultas. Las matemáticas de la violencia se estaba volviendo más clara. Hombres armados Viet contra un civil con entrenamiento de décadas en un espacio confinado con transeúntes inocentes y un niño, cuya seguridad tenía prioridad sobre todo lo demás. Las probabilidades no fueron alentadoras. Pero Connor se había enfrentado peor. Las probabilidades en lugares donde el respaldo estaba a días de distancia y el fracaso significaba la muerte para las personas que dependían de él. La familiaridad del combate inminente fue casi reconfortante, como encontrar un viejo herramienta que todavía encaja perfectamente en manos experimentadas. Eventin hizo elección para todos ellos. Se lanzó por su bolso, los dedos cerrando algo adentro como los hombres de Vincent. Reaccionó con velocidad profesional. Sillas dispersas a medida que los cuerpos se movían, y Connor se encontró calculando ángulos y distancias con la precisión automática que lo había mantenido vivo a través de múltiples implementaciones de combate. El tiempo se dilató como siempre lo hizo cuando la violencia se volvió inevitable. Sonidos sonoros. Se volvió más agudo. Visión tunnel da detalles esenciales. Heartbeat se instaló en el ritmo constante que precedió. Agresión controlada. El grito de Zoe desde al otro lado del restaurante atraviesa todo lo demás. Y el mundo de Connor se redujo a una sola prioridad, protegiendo a su hija de el caos a punto de engullir a Mason's Diner sobre lo que había comenzado como otro domingo por la mañana en Cedar Falls, Ohio. El primer disparo rompió ventanas y tazas de café con igual indiferencia. Connor se zambulló hacia Evelyn, mientras producía una pequeña pistola de su bolso. Arma de servicio, señaló. Automáticamente, no hardware civil. Los hombres de Vincent se movieron con coordinación practicada, pero su posicionamiento había sido diseñado para la intimidación más bien que el combate en espacios confinados. Connor usó su confusión momentánea para alcanzar la mujer que aparentemente lo había arrastrado a una guerra que no entendió. Permanecer abajo, le gritó a Zoe, confiando. Dolores para mantener a su hija segura mientras trataba con amenazas inmediatas. Los ojos de Evelyn se encontraron con los suyos mientras ella rodaba detrás de una mesa volcada, y por primera vez no vio miedo, sino sombrío. Determinación. Este era alguien que se había estado preparando para esta confrontación. Había estado esperando. Porque con la paciencia de un cazador, que entendía que la presa a veces se defendía con mayor ferocidad que los depredadores esperados. Detective Martínez, supongo, Connor, dijo mientras las balas astillaban madera alrededor de su refugio improvisado. Su sonrisa de respuesta era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. El FBI, en realidad, y estos caballeros han sido muy difíciles de encontrar. Ella comprobó. Su arma con movimientos que hablaban de entrenamiento extenso y práctica reciente. Vincent Carmine dirige una red que se especializa en la trata de niños en las líneas estatales. He estado construyendo un caso en su contra durante 2 años, desde que asesinaron a mi hijo para mantenerme callado. Las palabras golpean a Connor más fuerte de lo que cualquier golpe físico podría haberlo hecho. Un niño, asesinado para silenciar a un agente federal. El mismo tipo de vida inocente que a los hombres les gusta. Se suponía que debía proteger. Tenía juramentos jurados para defenderse.
Su visión cambió. Conciencia táctica que superpone la respuesta emocional con claridad mortal. ¿Cuántas rondas?, preguntó, asintiendo hacia ella. Pistola. 12 izquierda, más una revista de repuesto. Ella miró hacia la cocina, donde Dolores había pastoreo. Zoe y varios otros clientes a la seguridad relativa detrás de los electrodomésticos industriales. No dejaré que lastimen a tu hija, agregó, leyendo su principal preocupación con la precisión de alguien que entendía las prioridades de los padres. Connor asintió, confiando en su profesional competencia, mientras que su propia capacitación se reafirmó después de años de dormitorio. 5 hostiles, confinados. Espacio, municiones limitadas, civiles inocentes que requieren protección. La situación exigió precisión en lugar de una fuerza abrumadora, huelgas quirúrgicas. En lugar de suprimir el fuego, era exactamente el tipo de misión que había entrenado. Porque en lugares donde el fracaso significaba consecuencias que se extendían mucho más allá de la supervivencia personal. Voz de Vincent, llevado sobre los sonidos de la destrucción con la autoridad no determinada. Esto no tiene que terminar mal para todos. Llamó. Solo necesitamos el detective Martínez y su evidencia. Todos los demás. Puede alejarse. Pero Connor había escuchado ofertas similares en las aldeas afganas donde la cooperación era recompensada con superficie. Graves había aprendido a reconocer falsas promesas vestidas con un lenguaje razonable. Hombres como Vincent D. No Carmina entender la misericordia. Entendieron solo el poder y su aplicación. La elección. Era marcado. Entregar a un agente federal a cierta muerte, o luchar con probabilidades de que favorecieron asesinos entrenados sobre un solo veterano, y un policía cuyo respaldo se midió en horas en lugar de minutos. Connor había tomado decisiones más difíciles en las peores circunstancias, había aprendido a vivir con consecuencias que perseguían tranquilidad. Momentos entre el atardecer y el amanecer. Martine, dijo en voz baja, ¿qué es el final del juego aquí? ¿Qué evidencia creen que tienes? Su respuesta determinaría sus próximas acciones. Si esto valió la pena arriesgar la seguridad de Zoe, ya sea que la misión de Eventin justificara el costo potencial en vidas inocentes. Ella mastoré en su chaqueta y produjo una pequeña grabadora digital, su pantalla LED, mostrando 47 minutos de material grabado. La confesión de Vincent sobre la de mi hijo. Asesinato, más detalles sobre su red de tráfico, nombres, ubicaciones, registros financieros, suficiente para destruir toda la organización y ponerlo en el corredor de la muerte. Connor entendió de inmediato esto. No se trataba solo de justicia. Se trataba de evitar futuras víctimas, de tener una máquina que consumía niños y corrompió todo lo que tocó. El tipo de misión que trascendía la seguridad personal, que exigía sacrificio, al servicio de algo más grande que la supervivencia individual. Entonces te sacamos de aquí vivo. Connor decidió que su voz lleva la finalidad de las decisiones de comando tomadas bajo fuego. Lo que sea necesario. Evelyn asintió, reconociendo el cambio en su comportamiento de civil protector a algo mucho más peligroso. Había investigado a Connor Reeves ampliamente durante sus meses en Cedar Falls. Había aprendido sobre clasificado. Operaciones que oficialmente nunca sucedieron, sobre un soldado decorado que se había alejado de la vida militar después, presenciando demasiada oscuridad. Lo que no había esperado era el núcleo del acero, que permaneció debajo del exterior de su carpintero, la voluntad de interponerse entre el mal y la inocencia, independientemente de costo personal. Hay una salida posterior a través de la cocina. Ella dijo, si podemos alcanzarlo. Sus palabras fueron cortadas por el sonido de la madera astillada cuando uno de los hombres de Vincent pateó a través de la puerta trasera de la cocina. No hay ruta de escape. Connor se dio cuenta de lo que sea.
Sucedió que sucedería aquí en el restaurante de Mason con su hija mirando desde detrás de una cubierta insuficiente mientras los agentes federales y los traficantes de niños resolvieron sus diferencias con la violencia que traumatizaría Cedar Falls para años venideros. Pensó en los dibujos de Zoe en el refrigerador en casa. Figuras de palo etiquetadas papi y yo, rodeadas de corazones de crayón y declaraciones de amor mal escritas. Ella merecía mejor que crecer con recuerdos de la muerte de su padre. Merecía la oportunidad de convertirse en lo que su imaginación de 8 años pudiera concebir. Pero algunas peleas eligieron a sus luchadores, y alejarse no siempre fue una opción para los hombres que tenían juramentos jurados que sobrevivió a su servicio militar. En mi señal, Connor le dijo a Martínez, «Corres para Zoe y sacarla de aquí. No mires hacia atrás. No te detengas. No dejes que nada te ralentice». Ella comenzó a protesta, pero la interrumpió con el tipo de autoridad que había comandado a los marines a través de zonas de combate urbano. Ya no se trata de tu misión. Se trata de evitar que una niña de 8 años vea morir a su padre. Martínez se conoció sus ojos y asintieron, entendiendo que algunos sacrificios no eran negociables. Que proteger a los niños a veces requirió que los adultos tomen decisiones que terminaron en tumbas poco profundas y doblados. Banderas. Connor verificó su posición, contó sus ventajas, aunque limitada. Estaban y se preparaban para hacer lo que los soldados siempre habían hecho cuando los límites de la civilización se derrumbaron en matemáticas primarias de supervivencia. La segunda ola de disparos proviene de múltiples direcciones como los hombres de Vincent. Coordinó su asalto con precisión militar. Connor se movió con memoria muscular que trascendió consciente pensamiento. Años de experiencia de combate guiando sus acciones mientras él sacaba fuego. De posiciones civiles. Un cuchillo de mantequilla se convirtió en un proyectil improvisado que encontró tejido blando. Una cafetera. Transformado en un golpe que se conectó con un efecto devastador. Pero los números y la potencia de fuego superior estaban inclinando el compromiso hacia una conclusión inevitable, y Connor sabía. Ese tiempo de compra fue lo mejor que pudo administrar bajo las circunstancias. Cada segundo que la atención de Vincent permaneció enfocado en él fue otro momento para que Martínez llegara a Zoe. Otra oportunidad para que las personas inocentes encuentren seguridad en el caos que habían estallado. Desde un domingo tranquilo por la mañana, Martínez se mudó como la profesional que estaba baja, y rápido hacia el área de la cocina donde Dolores había creado una fortaleza de mesas volcadas e industriales. Equipo. Connor la vio llegar a su hija, vio los ojos de Zoe ensancharse con reconocimiento y confusión como la mujer extraña de la mesa vecina de repente se convirtió en su designada protector. «Está bien, cariño», gritó, esperando que su voz tuviera tranquilidad. En lugar de desesperación que sintió. «Ve con la linda dama. Papá se pondrá al día. En un minuto». Las verdades no tenían ningún propósito, excepto agregar trauma psicológico al peligro físico. Zoe dudó, dividido entre obediencia a la autoridad parental e instintivo. Resistencia a abandonar a su padre durante circunstancias obviamente peligrosas. «Connor». Martínez gritó sobre el caos. «Hay algo más que necesitas saber». Su voz llevaba urgencia que trascendía. Preocupaciones tácticas inmediatas, información que podría cambiar la naturaleza fundamental de su situación. Pero los hombres de Vincent estaban cerrando la distancia, y el tiempo para la conversación prolongada era medido en latidos del corazón en lugar de oraciones. Connor indicó con señales de mano que debería continuar moviéndose. Zoe hacia cualquier seguridad que se pudiera encontrar mientras se ocupaba de preocupaciones más apremiantes sobre la prevención de los delincuentes de lograr cualquier objetivo los habían traído a Cedar Falls. Los detalles de Martínez. La investigación podría esperar hasta que todos sobrevivieran en los próximos minutos,
suponiendo que la supervivencia permaneció matemáticamente posible dadas las probabilidades actuales y la posición táctica deteriorada. La puerta de la cocina explotó hacia adentro cuando uno de los hombres de Vincent intentó una maniobra flanqueante a través del área de servicio. Connor lo interceptó con armas improvisadas y 20 años de experiencia acumulada de combate. Pero la pelea fue cuartos brutales y cercanos, el tipo de violencia que dejó daños permanentes a todos los involucrados, independientemente de quién. Técnicamente ganado. Sangre en linoleum, gritando a civiles que nunca habían sido testigos de nada más violento que fútbol de la escuela secundaria. El olor acre de la pólvora mezclándose con grasa para el desayuno y sueños destrozados sobre el pueblo pequeño. Seguridad. Cedar Falls nunca sería lo mismo después de hoy, llevaría cicatrices que los investigadores federales y los consejeros de trauma nunca podrían sanar por completo. Pero Zoe viviría, y Martínez tendría la oportunidad de testificar contra hombres que asesinaron a niños. Y a veces ¿qué todos los soldados podían lograr en un mundo imperfecto? Vincent apareció en la puerta con sus hombres restantes, encuestando la destrucción con destacamento profesional. La sangre manchó su traje caro y su cabello plateado estaba desaliñado, pero sus ojos permanecían fríos y calculando mientras él evaluó la situación táctica. Suficiente, dijo, su voz con absoluta autoridad. Detective Martínez, ¿me vas a dar esa grabación o estoy? Voy a comenzar a ejecutar civiles hasta que cumplas. Hizo un gesto hacia un anciano hombre que había estado atrapado cerca del mostrador, el abuelo de alguien, cuyo único crimen había estado queriendo panqueques y café un domingo por la mañana. Las matemáticas del terrorismo amenazan a los inocentes para controlar los enemigos, el apalancamiento. Víctimas civiles contra obligaciones profesionales. Connor había visto tácticas similares en lugares donde los límites morales desaparecieron bajo el peso de las necesidades estratégicas. Déjalo ir, llamó Martínez desde detrás de la barrera de la cocina. Esto es, entre nosotros. Pero su voz llevaba el conocimiento de que la amenaza de Vincent no era postura vacía. Estos eran hombres que ya habían demostrado su disposición a asesinar a niños, que vieron civiles bajas como costos aceptables en la búsqueda de sus objetivos. Connor calculó ángulos y distancias, preguntándose si podría llegar a Vincent antes de que se tirara el gatillo, ya sea. Su fuerza restante fue suficiente para un asalto final que podría cambiar el resultado. Pero el movimiento expondría a Zoe a balas extraviadas, y proteger a su hija siguió siendo la prioridad primordial de que restringido todas las demás opciones tácticas. El juego de ajedrez se acercaba a su conclusión, y la mayoría de los restantes. Los movimientos llevaron a resultados que las personas inocentes no sobrevivirían. Tienes 30 segundos para decidir, continuó Vincent, presionando su arma contra la cabeza del civil aterrorizado. Grabando para rehenes, todos los demás se alejan. La cuenta regresiva comenzó con la precisión mecánica, cada número cayó como un martillo contra el de Martínez. Resolución profesional y obligaciones de los padres. Connor se encontró con sus ojos a través de la destrucción. Dainer, comprensión de pasar entre ellos sin palabras. Ella se rendiría. La evidencia para salvar una vida inocente, sacrificaría meses de trabajo peligroso para evitar otra muerte en ella. Conciencia. La decisión fue honorable y estratégicamente desastrosa, permitiría que la red de Vincent continúe operando mientras que los investigadores federales comenzaron su caso nuevamente desde cero evidencia y posiciones comprometidas. Pero el honor a veces exigía aceptar la derrota táctica para preservar los principios estratégicos que definieron la diferencia entre soldados y asesinos. Espera, dijo Connor, su voz llevando nueva autoridad. Tengo algo que quieres más que esa grabación. Vincent hizo una pausa en su cuenta atrás,
curiosidad que anula las prioridades tácticas inmediatas. Connor estaba de pie lentamente, con las manos visibles y no amenazantes, pero su postura, irradiando el tipo de estafa. Peligro troyado que hizo que los asesinos experimentados recalculen sus suposiciones. Hace 3 meses, un convoy fue golpeado fuera de Kandahar. 17 millones de pesos en sin marcar. Moneda destinada a los líderes tribales afganos que mantenían los campos de la amapola fuera del control talibán. El único problema fue, parte de ese dinero se encontró en cuentas rastreados hasta su red de tráfico. La expresión de Vincent cambió del control seguro a algo que se acerca a preocupación. Connor estaba pescando, utilizando fragmentos de inteligencia clasificada y conjeturas educadas para construir una narrativa que podría comprar tiempo para que Martínez se escape con su hija. La División de Investigación Criminal del Ejército ha estado rastreando esos fondos a través de sistemas bancarios internacionales, continuó Connor, inventando detalles con la confianza de alguien que había participado en operaciones similares. Resulta que conducen directamente a la concha. Empresas que canalizan dinero a hombres como usted. Hombres que venden niños y lo llaman negocios. El arma de Vincent permaneció presionada contra el cráneo de los rehenes, pero su atención ahora estaba dividida entre preocupaciones tácticas inmediatas y posibles amenazas a largo plazo a su imperio financiero. Connor presionó su ventaja, comprensión de que los delincuentes que traficaban en niños a menudo estaban motivados más por la codicia que la ideología. Podría distraerse por las amenazas a sus márgenes de ganancias. La grabación del detective Martínez es solo el comienzo. Se tiene registros financieros que lo conectarán con fuentes de financiación en media docena de países. El acantilado era elaborado y peligroso, basado en fragmentos de verdad y años de experiencia con cómo operaba la inteligencia militar en combate. Zonas. Pero Vincent estaba considerando las implicaciones, sopesando inmediatamente ventajas tácticas contra posibles desastres estratégicos que podrían destruir toda su organización. Connor usó la duda para obtener más cercano, calculando la física de la violencia con precisión profesional, mientras mantiene la aparición de negociación en lugar de prepararse para el asalto. Cada paso lo trajo dentro del rango de armas y rehenes, más cerca del tipo de combate de cuartos cerrados que favorecía. Experimente sobre el equipo, capacitación sobre números. Martínez reconoció su movimiento y comenzó a cambiar la posición para apoyar cualquier acción que estaba contemplando. Su propia táctica. Conciencia complementando su enfoque con competencia profesional. Estás mintiendo, Vincent dijo. Pero la incertidumbre había entrado en su voz como ácido comiendo a través del acero. La inteligencia del ejército no comparte detalles operativos con carpinteros de pueblo pequeño. Connor sonrió, y por primera vez desde que comenzó la confrontación, Vincent. Vi algo en su expresión que sugirió que la situación podría ser más complicada que la inteligencia inicial. Había indicado. ¿Investigaste el sargento Connor Reeves? Connor respondió, pero investigaste al capitán Connor Reeves la promoción de qué. ¿Vinió con niveles de clasificación por encima de la autorización de Susour? La mentira fue audaz y completamente fabricado, pero entregado con suficiente confianza para plantar semillas de duda en mentes criminales que operaban. Supremacía de información y cálculo cuidadoso de riesgos versus recompensas. El agarre de Vincent en su arma cambió ligeramente, y Connor reconoció los micromovimientos que precedieron tampoco. Rendición o violencia. El momento de decisión se cristalizó a su alrededor como el hielo que se formaba en agua fija. Vincent. Dedo apretado en el gatillo. Connor se lanzó hacia adelante con todo lo que le quedaba, y Martínez se mudó a proteja a Zoe de las consecuencias que seguirían. Tiempo dilatado en latidos individuales, cada uno que contiene vidas enteras de memoria y arrepentimiento, esperanza y determinación. El anciano rehén cerró los ojos y susurró lo que podría haber sido oraciones o recuerdos de nietos que
extrañándolo en la cena de Navidad. Dolores agarró los hombros de Zoe con las manos que habían enterrado a un esposo y levantaron 4 hijos, entendiendo que algunos momentos definieron todo lo que vino después. El disparo, cuando llegó, era inevitable e impactante. El sonido de las elecciones se convierte en consecuencias en un mundo donde las buenas intenciones no siempre eran suficientes protección contra el mal vestido con trajes caros. El impacto de Connor envió a Vincent tambaleándose hacia atrás. El disparo cuidadosamente dirigido se extiende y se rompe en ventanas. En lugar de terminar vidas, se cayeron juntos en una maraña de violencia y desesperación. 20 años de acumulado. Habilidades de combate, conocer capacitación penal profesional en espacios cerrados, donde la técnica importaba menos que determinación para proteger lo que más importaba. Sangre y vidrio roto, gritando. Y sirenas en la distancia, el olor de cordita y café mezclando en un cóctel que atormentaría los sueños en los próximos años. Pero Zoe estaba a salvo detrás de su barrera de tablas y protección para adultos. Y Martínez todavía tenía la grabación que podría destruir una red de niños traficantes. Y a veces eso era todo lo que los soldados podían lograr cuando la oscuridad. Intenté reclamar otra victoria sobre la luz. La pelea continuó con brutal. La intensidad hasta el agotamiento y la lesión decidieron el resultado, dejando a los sobrevivientes para contar los costos y contemplar los delgados límites entre la civilización y caos. Los hombres de Vincent se retiraron cuando su líder cayó. Criminales profesionales. Comprender que los tiroteos prolongados con agentes federales rara vez terminaban en resultados rentables. Arrastraron su herido de jefe hacia la salida, abandonando su misión a favor del control de daños y la retirada estratégica. Connor yacía sangrando sobre el linoleum que había absorbido demasiada violencia durante un domingo por la mañana, pero sus ojos permanecieron centrada en Martínez cuando salió de la cobertura con su hija de manera segura bajo su custodia protectora. La grabación logró decir a través del dolor que se sintió familiarizado de las heridas mayores en lugares distantes. Asegúrate de que llega a las personas adecuadas. Ella asintió, entendiendo que su sacrificio había comprado algo valioso: justicia para niños asesinados, seguridad para su hija y el conocimiento que enfrentarían los hombres malvados. Consecuencias para sus elecciones. No fue el final que nadie hubiera elegido, pero fue un final que conservado lo que más importaba. Los agentes federales llegaron 17 minutos después, seguido de paramédicos e investigadores que pasarían meses documentando lo que había sucedido cuando un comensal de pueblo pequeño se convirtió en un campo de batalla entre los traficantes de niños y las personas que se negaron a dejarlos operar sin oposición. Connor sobrevivió a sus heridas, aunque la recuperación tardó más de lo que hubiera preferido y lo dejó con nuevas cicatrices para coincidir con los viejos. Zoe se adaptó al trauma con resiliencia que asombró a un niño. Psicólogos, aunque ella nunca volvió a mirar a los extraños de la misma manera. Y el detective Martínez, cuyo verdadero nombre era la detective Angela Rodríguez, cuyo hijo Jaime había sido asesinado 2 años anteriormente para silenciar su investigación, finalmente tuvo la evidencia necesaria para desmantelar la trata de Vincent Carmine. Establecer una red y traer justicia a las familias cuyos hijos habían desaparecido en la oscuridad que la mayoría de las personas preferían no reconocer. 3 meses después del tiroteo, Connor se paró en su taller, corriendo su dedo sobre una mesa de madera que estaba construyendo para un cliente en el próximo condado. Las cicatrices en sus manos se habían desvanecido. Pero no desapareció. Recordatorios de opciones que definieron el carácter cuando todo lo demás fue despojado. Zoe jugó en el patio afuera, su risa transportando ventanas que habían sido reemplazadas después de que las balas callejeras habían destrozó a los viejos. Ella era diferente ahora, más cautelosa con los extraños, más consciente de que el mundo
Contenían peligros que los padres no podían prevenir siempre, pero aún así fundamentalmente. El mismo niño que dibujaba corazones con jarabe y creía que su padre podría arreglar cualquier cosa que se rompiera. Alguna inocencia. Se había perdido, pero las verdades centrales sobre el amor y la protección habían sido reforzadas. De maneras que podrían servirle bien en los próximos años. El detective Rodríguez envió postales de varias ciudades donde los asociados de Vincent fueron arrestados y juzgados por delitos que llevaban cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La red fue desmantelada por pieza. Los niños fueron rescatados de situaciones que habrían destruido. Ellos y las familias recibieron noticias sobre hijos e hijas desaparecidos que finalmente podrían volver a casa. Vincent mismo murió bajo custodia federal antes del juicio, oficialmente un suicidio, aunque los reclusos que rezaron en niños rara vez duraron mucho. Instalaciones de seguridad máxima, donde los delincuentes violentos mantuvieron sus propios códigos morales. La justicia tomó diferente formularios, pero aún llegó para aquellos que los pacientes lo suficiente como para perseguirlo a través de canales oficiales, y determinado lo suficiente para pagar su costo cuando se exigió el pago. La asociación entre un agente federal y un carpintero de una pequeña ciudad había sido poco probable pero efectivo. Construido sobre compartido. Comprender que algunas peleas eligieron a sus combatientes independientemente de su preferencia personal o ventaja táctica. Connor regresó a construir muebles y levantar a su hija, pero se mantuvo en contacto con Rodríguez a través de ocasiones. Las llamadas telefónicas que nunca discutieron los detalles de lo que habían experimentado juntos. Ambos entendieron que cierto. Los recuerdos eran demasiado agudos para una conversación casual, demasiado pesadas para que las palabras lleven sin un manejo cuidadoso. Habían sobrevivido a algo que dejaba marcas permanentes en todos los involucrados, habían presenciado lo que sucedió cuando las personas se vieron obligadas a tomar decisiones imposibles en circunstancias que no ofrecían soluciones perfectas. Cider cae gradualmente. Regresó a su ritmo normal de la vida de la ciudad pequeña, aunque el restaurante de Mason permaneció cerrado por renovaciones que tardaron más de lo que nadie esperaba. Dolores se retiró después de 43 años de servir café y sabiduría para los clientes que se convirtieron en familia durante décadas de comidas y conversaciones compartidas. El edificio lo haría. Eventualmente volver a abrir bajo una nueva administración, pero nunca más sería el santuario de la paz del domingo por la mañana que Connor recordó antes de que 3 hombres con trajes caros habían cruzado la puerta con violencia disfrazada de negocio. Los santuarios, una vez violados, nunca podrían ser restaurados por completo a su propósito original. Pero se podrían construir nuevos santuarios y los niños podrían aprender a sentirse seguros de nuevo en un mundo que albergaba tanto depredadores como protectores. La historia se convirtió en una leyenda local, contada una y otra vez, con variaciones que reflejaban la perspectiva y la orientación moral del narrador. Algunas versiones enfatizaban el heroísmo militar de Connor. Otras se centraban en la investigación federal de Rodríguez, y unas pocas destacaban a los ciudadanos comunes que habían encontrado coraje cuando circunstancias extraordinarias exigieron el sacrificio de personas que nunca imaginaron enfrentarse a tales decisiones. Todas las versiones coincidían en hechos esenciales. El mal había sido confrontado y derrotado. Los niños habían sido protegidos y rescatados, y la justicia había prevalecido a pesar de las probabilidades que favorecían a los criminales con mayores recursos y menos restricciones morales. Era el tipo de historia que recordaba a la gente porque honraban a los veteranos y apoyaban a las fuerzas del orden, porque los pueblos pequeños valoraban su seguridad y porque los padres harían cualquier cosa para proteger a sus hijos de los depredadores que veían la inocencia como una mercancía para explotar con fines de lucro. Pasaron los años. Zoe creció y se fortaleció, y finalmente eligió una carrera en trabajo social especializada en ayudar a niños traumatizados a reconstruir sus vidas tras sufrir una violencia que la mayoría de los adultos ni siquiera imaginaban sobrevivir.
Connor continuó construyendo muebles con sus propias manos, mientras forjaba el carácter de su hija con su ejemplo y un amor incondicional que le proporcionaba puntos de apoyo en un mundo donde los límites morales a veces se difuminaban bajo el peso de circunstancias complejas. Y en algún lugar de Washington, D.C., la detective Angela Rodríguez continuó su labor de cazar depredadores y proteger a inocentes, llevando consigo el recuerdo de una mañana de domingo en Cedar Falls, cuando un carpintero llamado Connor Reeves demostró que los héroes no se definen por uniformes ni insignias, sino por la voluntad de interponerse entre el mal y la inocencia, sin importar el costo personal. El balance final se escribió en vidas salvadas en lugar de vidas perdidas. En niños que crecieron sanos y salvos en lugar de desaparecer en la oscuridad, con la certeza de que la gente común podía lograr cosas extraordinarias cuando las circunstancias exigían valentía, que trascendía la autopreservación. El Masons Diner se convirtió en un monumento a las decisiones que definieron a comunidades e individuos cuando todo lo importante estaba en juego. Y Connor Reeves, carpintero y padre, veterano y protector, aprendió que algunas batallas nunca terminaban realmente. Simplemente se transformaban en diferentes tipos de servicio que honraban los mismos principios que había jurado defender en su juventud, cuando el enemigo vestía uniforme y operaba en países extranjeros donde los intereses estadounidenses requerían la protección de hombres dispuestos a pagar el precio de la libertad con su propia sangre y sacrificio. El sol de la mañana aún sale sobre Cedar Falls, Ohio. Población: 8.712 almas que duermen en paz porque algunas personas se niegan a dejar que el mal actúe sin oposición. Los niños aún dibujan imágenes de familias y corazones. Los padres aún cortan panqueques en formas que hacen sonreír a sus hijas. Y las mañanas de domingo aún llevan la promesa de que los días ordinarios pueden contener un amor extraordinario. El mundo sigue siendo peligroso, pero también contiene personas como Connor Reeves y Angela Rodríguez, que entienden que proteger la inocencia a veces requiere que los adultos tomen decisiones que dejan cicatrices permanentes en todos los involucrados. No es un mundo perfecto, pero es un mundo donde las buenas personas aún pueden marcar la diferencia cuando eligen actuar en lugar de ignorar las dificultades que exigen coraje en lugar de consuelo.